Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre y candidato a la reelección. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, Endrina. Saludos a ti, al pueblo de Venezuela y de Sucre. Interesantes temas que conversar, sobre todo cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela viene de concluir una campaña de cara a la Asamblea Nacional Constituyente, y la oferta electoral sería que la Asamblea Nacional Constituyente era la respuesta para la solución en problemas económicos, políticos, sociales. ¿Desde qué punto de vista se va a abordar la campaña electoral de las gobernaciones cuando se ha dicho, distintos voceros de la oposición venezolana, que el chavismo ya no tiene nada que ofrecer a los venezolanos? Sí, primero la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente fue una campaña victoriosa. Más de 8 millones de venezolanos, Endrina, fueron a votar por la opción de la paz. Nuestra propuesta, en primer lugar, fue la paz del país, luego de 4 meses de violencia en las calles, de terrorismo, de muertes, de gente que no podía salir de sus casas, de sus propias urbanizaciones, y de mucha violencia política, mucho odio, racismo, intolerancia política. Por eso nuestra primera propuesta fue la paz, y creo que se ha logrado luego del 30 de julio. Bueno, ya uno puede transitar en las calles de Caracas, que no se podía hacer hace un mes. Las familias del este de Caracas, yo he visto que están nuevamente en su vida cotidiana. Y en segundo lugar, aspectos económicos que son necesarios resolver para materializar soluciones a la cotidianidad de los venezolanos. Problemas reales que tenemos y que han generado lo que llamaba nuestro compañero Elías Agua, heridas sociales en nuestra gente. El tema de la alimentación, el tema del abastecimiento, de garantizar, por ejemplo, la consolidación de los CLAP, de que el alimento llegue a los hogares de los venezolanos. El tema de los medicamentos, por ejemplo, el plan farmacéutico que el presidente Nicolás Maduro está abordando, y donde la Asamblea Nacional Constituyente, con plenos poderes, tiene facultades para tomar decisiones ejecutivas que vengan a impactar en las necesidades directas de los venezolanos. ¿Qué tienen para ofrecer los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela? Y quiero hacer referencia particularmente en su candidatura. Usted llegó a la gobernación del estado Sucre por una circunstancia particular. ¿Por qué aspirar la reelección? Bueno, nosotros como candidatos, en primer lugar, nosotros somos los candidatos de la paz. Nosotros somos los candidatos que proponemos un modelo de futuro para el país. En el caso de Sucre, por ejemplo, uno de los estados más chavistas que históricamente hemos tenido, de gente muy noble, de gente muy humilde, pero que Sucre necesita una transformación plena. Y esa fue la instrucción que me dio el presidente Nicolás Maduro en el momento en que fui encargado de la gobernación de Sucre, bajo un lema de golpe de timón, es decir, de una transformación real. Sucre es uno de los estados donde la pobreza no la hemos vencido al nivel que deberíamos, donde todavía hay mucho por hacer en materia de salud. Por ejemplo, la recuperación de los hospitales, del sistema de salud pública, por ejemplo, la vialidad, los puertos. Sucre tiene 4 puertos de aguas profundas, Endrina, donde no es necesario dragar, en Araya, en Guiria, en Carúpano, en Cumaná, donde nosotros podemos ser un polo de exportación y generación de dólares, de divisas no petroleras, y que abriría el desarrollo pleno en Sucre. Nosotros tenemos la salina más importante de Venezuela con la sal más pura. Tenemos las reservas de gas más importantes. Recientemente PDVSA está firmando convenios con los rusos y con Trinidad y Tobago. De manera que no hay excusa para que nosotros convirtamos a Sucre en un estado potencia en los próximos 5 años. La Asamblea Nacional Constituyente ha tomado decisiones en los últimos días con distintas valoraciones. Para algunos han sido insuficientes, sobre todo las medidas en materia económica. El presidente habría anunciado que en los próximos días anunciaría un conjunto de medidas en materia económica. Y usted hacía referencia al golpe de timón. ¿Qué cambios se deben dar en la economía nacional para dar respuesta a los problemas que tenemos hoy todos los venezolanos? Sí, primero, Endrina, la Asamblea Nacional Constituyente apenas se acaba de instalar. Hace escasamente unos 15, 20 días, de manera que no le podemos pedir de que de un día para otro ya se resuelvan como una varita mágica. No podemos generar unas expectativas sobre algunas situaciones que tienen carácter estructural y otras que tienen carácter de saboteo económico. En Venezuela tiene un bloqueo financiero internacional que hace muy difícil
que el país acceda a créditos, que el país acceda y genere sus operaciones financieras de la manera como la genera cualquier otro país. Hay un bloqueo silencioso sobre nuestro país. Pero bien, ahora bien, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente? Primero, restablecer la paz, que eso es importante, porque no hay economía que se mueva en un país en guerra, con una guerra civil intentada generar por la oposición venezolana. Entonces, primero, recuperar la tranquilidad, por ejemplo, de las familias de Caracas, de Lara, de Valencia, de Barinas, de esas familias del occidente, del Táchira, de Mérida, que no podían ni siquiera salir a votar el 30 de julio. Ya, eso es una ganancia, porque es una ganancia no para el chavismo, es una ganancia para los venezolanos, para los ciudadanos, para incluso el que piensa distinto al chavismo, pero que fue a votar porque estaba harto de la violencia y estaba harto de las trancas. Entonces, ya eso es una victoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, viene el tema, por ejemplo, la lucha contra la impunidad, el tema de la ex fiscal general de la República. No podíamos tener un Estado con un poder tan importante como es el que dirige la acción penal del Estado en manos de un partido político como era la señora Luisa Marbella. Entonces, en este caso, ya hay dos ganancias, la paz y la recuperación de la autoridad legítima del Estado. En este sentido, haciendo referencia al exfiscal de la República, el presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que si la exfiscal pide asilo en Colombia, se lo van a otorgar, y ha habido distintas matrices de opinión en torno a las relaciones de Venezuela con Colombia. ¿Qué expectativas hay y qué puede suceder en las próximas horas? Bueno, sobre Colombia podemos esperar cualquier cosa, es el país de Santander, el mayor traidor a Bolívar. Sobre Colombia, pues, Colombia fue quien recibió a Pedro Carmona Estanga, el golpista del 11 de abril, aquel señor presidente Fede Cámaras que dio el golpe del 11 de abril del 2002, lo recibieron en Colombia y ahora da clase en una universidad. Imagínense qué ejemplo para esos estudiantes allá en Bogotá que les dio clase en golpista. Y ahora que reciban a la señora exfiscal, ¿qué viene a traducir? Viene a delatar a quién rendía cuentas Luisa Ortega Díaz. Rendía cuentas a Colombia, rendía cuentas a Estados Unidos, son los principales que le han abierto las puertas y eso devela que ellos estaban en el plan y que ella era su operadora política. Acerca de la Asamblea Nacional Constituyente y ese ejercicio que usted señala como el logro de la paz, ha habido también duras críticas que aseguran que las medidas que ha tomado la Constituyente se están tomando usurpando funciones de la Asamblea Nacional y que ejerce poderes dictatoriales. Esto lo han asegurado distintos voceros de la oposición venezolana y en distintos escenarios nacionales e internacionales. ¿Se puede pensar que la Asamblea Nacional Constituyente es un brazo dictatorial? No, la Asamblea, ahí está, más de 8 millones de venezolanos fueron a votar por esa Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura prevista en la Constitución Nacional. ¿Qué más democrático que esa Constitución Nacional que establece en sus artículos 347, 348 y 349 una de las formas o la forma más directa del poder originario? El pueblo se expresó, más de 8 millones de personas votaron, está prevista en la Constitución Nacional. Y además de eso, dice la misma Constitución, textualmente en Drina y Pueblo Venezolano, que la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. ¿Qué significa que sea plenipotenciaria? Que tiene poderes absolutos, plenos poderes para actuar. E incluso dice el 348 y el 349 que ningún poder constituido, es decir, llámese poder electoral, poder ejecutivo, poder legislativo, la Asamblea Nacional que está en desacato, el mismo Poder Judicial, ningún poder constituido puede oponerse a la ejecución de los actos emanados del Poder Constituyente originario. En este caso, tiene plenas facultades desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político. Sobre las elecciones regionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela ya tenía la propuesta de los candidatos. Sin embargo, la oposición habría anunciado que el 10 de septiembre se van a llevar a cabo las primarias. ¿No considera usted que de alguna forma el fijar los nombres y elegirlos son dos vías diferentes que ponen en contacto a todo el electorado con los que van a ser los próximos gobernadores? ¿Cuál piensa usted que es la fórmula adecuada y qué opina acerca de estas elecciones primarias de la oposición? Bueno, primero es algo muy irónico que hace unas semanas ellos decían que el CNE, primero ellos decían que no iban a ir a ninguna elección hasta que no saliera Maduro, pues, y que las trancas y que estas muertes y que esta violencia era hasta que se fuera Maduro. Y que con ese CNE y con Tibisay y Lucena ellos no iban a ir a ninguna elección,
porque Tibisay Lucena era fraudulenta, era una operadora del PSUV. Bueno, yo les digo al pueblo venezolano, Tibisay Lucena sigue siendo la rectora del CNE, y estos que llamaron a la violencia, que dijeron que hasta que Maduro no se fuera, ellos no querían elecciones regionales, ahora se inscribieron más de 200 candidatos de la MUD, y se inscribieron ante Tibisay Lucena. Entonces ahí delata la doble moral de la dirigencia opositora, la poca calidad que tiene la dirigencia opositora. Y ahora, ¿saben ustedes, venezolanos, que para estos candidatos de la MUD ir a esa fulana primaria tienen que pagar $5.000 para inscribirse, para costear los gastos de esa primaria? ¿De dónde van a sacar $5.000? ¿Cómo dice usted que están cobrando para inscribirse? Para, si hay una persona de estas que se postularon a candidatos a gobernador y van a ir a esas primarias, para tener derecho a participar en esas primarias, debe cancelar, sea de AD, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, los precandidatos. Por ejemplo, Cari, por ejemplo, Enrique Mendoza, por ejemplo, estos señores, Requesén, todos esos señores que se preinscriben, tienen que pagar $5.000 para inscribirse, tener derecho a ir a esas primarias. ¿De dónde van a sacar esos $5.000? ¿Quién se los va a financiar? ¿Cuál es el origen lícito o ilícito de esos fondos? Entonces, es para que veamos la calidad. Nosotros en el Bloque de la Patria ya estamos listos, somos 23, definidos, unidos, vamos con el Polo Patriótico, Endrina, con el Partido Comunista, el PPT, Podemos, el MEP, Tupamaro, UPB y los movimientos sociales. Y ahora una gran cantidad de gente que estaba en oposición y que se vino al chavismo con motivo de la frustración colectiva que generó estas muertes, esta violencia, para que luego salieran, como dice el presidente Nicolás Maduro, tanto nadar para morir en la orilla del CNE. Bueno, agradecemos su presencia en el estudio, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre y candidato a la reelección. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Bueno, gracias a ti, Endrina, y bueno, un saludo muy especial al pueblo del estado Sucre. Hay una cantidad de proyectos que vamos a estar presentando en materia de salud, de vivienda. Nosotros vamos al fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esperamos en los próximos 5 años construir unas 20.000 viviendas en el marco de esta gran misión. El tema de la salud, el tema de los CLAP, tenemos la primera empaquetadora de cajas CLAP de Venezuela, la tenemos en Cumaná, fabricada y elaboradas en nuestro estado, y hay un sinfín de proyectos en materia de seguridad que va a beneficiar a nuestro pueblo sucrense y a construir el Sucre Potencia. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado.